pues te cuento qué hago yo. En lo que hace de mi lado, los que no saben qué hace Dani y qué hace Amarse. Hola, mi querida mamá Opez, hola. Por ahí se están conectando la doctora Carmen, mejor dicho, hola a todos. Listo, entonces pues yo les voy a ir contando cómo de qué se trata la Fundación Amarse. Listo, entonces pues bueno, primero yo soy Daniela, soy terapeuta ocupacional, creé la Fundación Amarse hace más o menos 1 año y medio y nos enfocamos en generar bienestar, autocuidado y empoderamiento en jóvenes y adultos. Entonces lo hacemos basado también en los intereses de cada uno, si es a través del arte o de la música, de la naturaleza, desde el deporte. Cada uno creemos que tiene como una forma distinta de abordar y de cómo reconocer de mejor forma qué es lo que le sucede adentro y cómo puede manejar estrategias para sí mismo. Entonces eso es lo que hacemos y pues muy felices de estar hoy con la doctora Paloma. Gracias, muchísimas gracias, Dani. Bueno, yo por este lado muy agradecida con la invitación. Me parece que es un espacio súper oportuno para los que son cuidadores. Para los que no me conocen, yo soy psicóloga clínica. Dani y yo nos conocimos en uno de los grupos que estamos de emprendedoras. Y surgió esta idea. Entonces yo, como les digo, soy psicóloga clínica, soy especialista en trastornos emocionales y del estado de ánimo. Trabajo también dependencia emocional y los últimos años mi trabajo se ha centrado muy específicamente en temas de gestión de emociones, en los temas de ansiedad, en todo el tema de autoestima y autoconocimiento y bueno, todas estas cantidad de cosas. Soy speaker de esos temas, que es lo que más me gusta hacer. Entonces, nada, eso es como la experiencia a grandes rasgos que hago yo y es a lo que me dedico. Creé SINAP, que es un centro de bienestar psicológico y bueno, de ahí es que hemos venido como trabajando y trabajando. Entonces, muchas gracias, Dani, por la invitación. A ti por recibirla. Bueno, sí, yo creo también que es muy necesario hablar de estos temas en el momento del cuidador, del rol que cumple en este momento y más que todo de esas estrategias de gestión emocional que deben empezar a implementar los profesionales de la salud, porque pues yo creo que si bien todos tenemos un amigo, un familiar, un cercano que está pues metido en el tema ahorita de frente con todo lo del virus, entonces pienso que sí es necesario que como cuidadores y que estamos pues expuestos a situaciones emocionales muy demandantes, como empezar a generar estas estrategias. Entonces pues qué súper que contemos contigo, que eres toda una experta en el tema. Gracias, Dani. Y pues primero me gustaría también como dar un poco de contexto de pues quién podría abordar como tal, como profesional de la salud o pues cercano a alguien. Entonces quiero contarles también un poco pues desde mi experiencia personal. Sí, o sea, desde mi caso, yo pues soy terapeuta ocupacional, como les decía, y también trabajo en una clínica acá en Bogotá, donde estamos atendiendo actualmente pues casos positivos del virus. Claro. Y, exactamente. Entonces, yo pues me he visto inmersa en el tema y también pues con toda mi área que es rehabilitación, con temas muy de todo esto de las emociones, incluso pues afectaciones yo creo que hasta cognitivas y conductuales, porque primero, o sea, como que algo que nos pasa muy frecuente es como esta dificultad para concentrarnos. Entonces, de hecho, a mí hace unos días me pasó que evolucioné 2 veces al mismo paciente, o sea, escribí una misma nota 2 veces y la subí al sistema 2 veces, que era pues algo que nunca me había sucedido, ¿sí? Y pues yo decía, bueno, uno de estar como todo el día metido como estresado en el tema, pues también como que pues empieza a afectar de alguna forma la forma en la que te concentras. Y también nos ha pasado como que, de hecho, esto me lo contó una compañera, y es que continuamente, o sea, como que tiene pensamientos de si se colocó bien los elementos de protección personal, de si se lavó bien las manos, ¿sí? O sea, como que todo el tiempo, incluso eso le causa insomnio, ¿sí? O sea, como todo el día, como el de no querer afectar a tu familia o a tus cercanos, pues te hace continuamente estar pensando en el tema. Y pues ya como tal, las emociones más frecuentes como pues la ansiedad, el miedo y la frustración, que están así como súper activas durante pues un turno. Entonces pues yo quiero como que tú nos cuentes un poquito, o sea, como qué piensas acerca de esto, ¿sí? O sea, como es hasta qué punto normal, ¿sí? O sea, como en qué punto esto se vuelve. Bueno,
Lo que tú estás hablando y lo que tú estás diciendo es absolutamente normal, Dani, porque digamos que nosotros estamos lidiando o las personas que están inmersas como en este tema, especialmente los que se están enfrentando de frente, valga la redundancia, con el tema de la salud, o sea, con el tema de estar en una clínica, de estar atendiendo de pronto pacientes. Digamos que yo sigo en mi consulta, pero mi consulta está siendo 100% virtual en este momento. Tengo un caos y tengo muchísimas crisis, sí, pero digamos que estoy en mi casa en medio de todo. Pero la persona que está afuera y se está enfrentando como a esa constante y a esa permanente de, ¿será que lo que dices tú? ¿Será que me puse los implementos bien? ¿Será que me limpié bien? Entonces ahora con esos videos, esas propagandas que salieron de la pintura en las manos y entonces todo lo que toco entonces queda pintado, entonces uno empieza a tener una imaginación. Ayer justamente yo salí a una cita médica que no podía dejar de asistir, o sea, tenía que ir por un control, y yo pensaba en eso, entonces yo era como súper cuidadosa con mis guantes, con el alcohol en la mano, entonces el celular guardado, no lo toques, o sea, todo lo que estás pensando y bueno, y si esto lo toqué y si me quedó guardado y si me quedó la puntilla, entonces, o sea, y pasas el alcohol, entonces digamos que eso es normal, o sea, es absolutamente normal el estrés que están viviendo los cuidadores en este momento, que somos, como te digo, las personas de la salud que estamos enfrente de esa situación, porque todas las personas que estamos viviendo esta crisis y que estamos conteniendo de cierta forma esta crisis, pero especialmente como lo decías tú, quieres estar en clínica, pues no solamente se tienen que preocupar por ellos, sino que tienen que preocuparse por otra persona. No solo por no contagiarse ellos, sino por no contagiar a otra persona, sea en la clínica y cuando llegan a la casa, entonces tampoco contagiar a alguien en la casa. Entonces, eso que es lo primero que nosotros empezamos a ver o a tener cuando tenemos este tema digamos, con situaciones como estas, pues que el estrés lleva a eso, lleva a una pérdida de memoria, lleva problemas de concentración, genera insomnio, aparte de todo empieza a tener pensamientos intrusivos, entonces como dices tú, todo el tiempo estoy pensando, ¿será que me lavé las manos bien? ¿Será que me quité el guante como era? Ay, si me toqué la manga y si no sé qué, y entonces me pasé la mano, y será que yo me lavé las manos antes de tocarme la cara. Entonces esos pensamientos intrusivos, esa necesidad de estar uno muy en control de lo único que puede controlar uno, es absolutamente normal. En este momento es muy normal que los cuidadores, en este momento no, sino más adelante cuando empiece a pasar todo este posconfinamiento, cuando empiece a pasar todo esto en lo que estamos ahorita, es muy normal que empecemos a tener que tratar a esos cuidadores, que tengamos que empezar a manejar con ellos porque van a empezar a tener ansiedad, van a empezar a tener una dosis de estrés gigante, pero además de eso tienen algo que no ayuda y es que la sociedad tampoco está ayudando. Entonces los están aislando, no te dejo entrar, no los reciben en las tiendas, no, o sea, entonces ya no es solamente el hecho de que me tengo que cuidar yo, sino que sí, sino que entonces aparte de todo, entonces la sociedad no le parece suficiente. Sí, somos los héroes, pero no te me acerques. Entonces digamos que eso es normal, el estrés que puede llegar a tener una persona en este momento, especialmente alguien que esté frente al campo de batalla, como diríamos, metida en eso, pues muy normal. De hecho, es muy esperado y digamos que nosotros, por ejemplo, desde el COLSIP, que es el Colegio Colombiano de Psicólogos, estamos haciendo toda una cantidad de cosas y ustedes no saben todo lo que se está preparando porque sabemos que lo que viene en temas de salud mental no va a estar fácil y vienen cosas complejas, no solo para la sociedad de estar encerrados, podemos tener fobias sociales, vamos a tener picos de ansiedad gigantes, sino además con los cuidadores, ¿no? Los médicos también como mucho temor a sus pacientes, eso pasa. Exactamente, y ahí quería preguntarte, o sea, como algo que he visto que ha pasado como y cada vez más frecuentemente es que, o sea, cuando tú ya estás, digamos, todo vestido con tus monogafas, bueno, el visor y todo, y vas a entrar a una habitación, ¿sí? Entonces como que ahí incluso aumenta mucho más todo esto que hablábamos ahorita, o sea, como incluso la ansiedad empieza a ser mucho más, y he visto casos reales de mis compañeros, Uh-huh. que llegan a desmayarse o que sienten que no les falta el aire y se quieren quitar todo y salir corriendo. Entonces digamos que ahí en esos casos, o sea, como qué estrategias en específico se podrían ir usando en esos momentos en los que, o sea, tú no puedes salir, te toca como para y En la que sí o sí tienes que enfrentar una crisis. Eso es como si nos llega un paciente en crisis, tú estás en plena crisis, pues tienes que atenderlo, no hay nada que hacer.
Entonces, ahí usualmente, ¿qué es lo que yo recomiendo? Hacer una exposición paulatina. Es que tenemos que estar muy acostumbrados, tenemos más bien tener muy presentes, más bien, Dani, que uno no está acostumbrado a esto. O sea, nosotros no estamos acostumbrados ni al confinamiento, ni a salir. Mira, vuelvo y te digo, yo no sé si tú viste, pero yo monté ayer una historia justamente, o sea, yo parecía Robocop y eso que no había salido de mi casa. Cuando salí de mi casa fue peor. Entonces, el alcohol en la mano, claro, porque tengo que pensar no solamente en mí, sino en mis papás, en mi hija, o sea, en los mismos pacientes que vamos a ver. Entonces, lo primero es entender que es una situación que es novedosa, o sea, que nosotros no tenemos que sabérnosla toda. Segundo, el hecho de estar, hay personas que son claustrofóbicas, entonces, por ejemplo, una persona que tenga algún tipo de problema, si sea mínimo, pues la máscara, las gafas, la visera, yo completamente tapada, a veces incluso con el traje que me cubre completa, pues imagínate esto, para una persona es muy difícil. Entonces, lo primero es entender que es algo que es nuevo y que yo no tengo que saber cómo manejarlo y que es normal que yo no sepa cómo manejarlo. Eso es lo primero. Lo segundo, como te decía, es tratar de hacer una exposición paulatina. Si, por ejemplo, hay alguien a la que este proceso le cuesta menos, pues entonces tú puedes ayudar a hacer cargo de esos momentos en que tiene que haber un enfrentamiento directo con el paciente, mientras la otra persona se va acoplando a la situación y se acopla a la máscara y se acopla a las gafas y se acopla a la visera y se acopla al traje y entonces porque es que la angustia no es todo esto, la angustia es igual me puedo contagiar. Entonces mi angustia es igual puedo tener el virus y te toco, entonces empieza a haber una distancia. Entonces eso puede generar una sensación de ansiedad, o sea, puede generar toda la sintomatología ansiosa. ¿Eso qué es? Puedo tener palpitaciones, sensación de ahogo, sudoración, sensación de mareo, malestar en el estómago, puedo tener incluso adormecimiento o digamos que lo que llaman cosquilleo en los miembros inferiores o superiores. Entonces, esas son las dos primeras que son, tengo que entender que esto es nuevo, y que mi cuerpo necesita un proceso de ajuste y de adaptación a esto nuevo. Segundo, reconocerlo como algo que pasa, o sea, me puede dar ansiedad y eso no está mal, o sea, eso es normal, ustedes no están acostumbrados, nosotros no estamos acostumbrados a esto. Y tercero, lo que te estaba diciendo de hacerlo muy de forma paulatina. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tratar de exponer a la persona, digamos que de forma de ir pasito a pasito, poco a poco. Ahora, si no tengo opción y me tocó hacerlo, lo que sí hago, lo que sí recomiendo es que ojalá haya alguien que pueda hacer acompañamiento para que esa persona se sienta un poco más segura, o sea, como que yo te estoy acompañando y te estoy conteniendo. Si llega a haber la necesidad de que necesites salir de la habitación con una excusa, pues yo estoy conteniendo la situación, porque eso también es importante. Como te digo, no estamos preparados para eso, nosotros no estamos listos para que esta situación, para poder manejar nosotros esta situación. Entonces, pues es muy normal que estos episodios se vivan cuando ustedes salen muy seguramente a la calle y se tienen que enfrentar a todo el mundo con tapabocas, guantes, la visera. De hecho, ya estamos teniendo los momentos en que uno va por la calle y se encuentra con otra persona y se cruza de carril para no tener que cruzarse con esa persona. Entonces, pues es normal, ¿me entiendes? La ansiedad hace parte absolutamente de ese proceso, ¿sí me entiendes? Como es lo esperado, es lo que nosotros esperamos que pase y es más, es con lo que nosotros contamos que pase a la hora especialmente de hablar de un post-confinamiento, especialmente. Pero pues como decimos, como tú estás diciendo, obviamente los profesionales de la salud pues se ven enfrentados a esa constante de me puedo contagiar con este, me puedo contagiar con este, me puedo contagiar, entonces es normal. Ahí es muy importante, Dani, perdóname, es muy importante, Dani, contar ahí es súper importante contar con un acompañamiento de psicología, por ejemplo, en ese proceso en clínica. O sea, en este momento nosotros los psicólogos también, no solamente los externos, sino quienes están en clínica, ya no es tanto el paciente, sino también los cuidadores. Yo siempre les digo, párenle muchas más bolas a los cuidadores que al mismo paciente, porque si el cuidador no está bien, pues el paciente no va a estar bien. O sea, si yo soy el que va a cuidar y se supone que voy a cuidar y llego con muerta del susto, pues mi paciente pobrecito va a sufrir una crisis peor que la mía. Entonces, exacto, obviamente la primera línea de contención que yo tengo que hacer son mis médicos, mi personal de la salud, mis recepcionistas, o sea, todo el mundo, ¿me entiendes? Esa primera línea es la que hay que cubrir. Ok, exacto. De hecho, algo que te iba a contar que yo he ido como aplicando también es que, o sea, cuando hay momentos en los que, de hecho, me pasa, ya tengo todo el equipo y sé que estoy segura, pero
me pasa, por ejemplo, que el paciente empieza a toser, ¿sí? Entonces como que ahí empieza, como no, ¿sí? Pero, ahí tomen la distancia de los 2 metros, por lo menos es lo único que puedes hacer por abajo. Exacto. Y pues como que, o sea, sí me retiro, pero algo que he ido aplicando es como hacer consciente, o sea, como que estoy ahí, tomar aire y pues ya volver al momento y pues continuar, ¿sí? Y creo que eso es pues una estrategia que a mí en lo personal me ha ido funcionando. Eso funciona mucho, Dani, y es empezar a tener técnicas para manejo de la ansiedad, porque al final lo que estamos teniendo es una crisis de ansiedad, o sea, al final eso es lo que nos está pasando. Entonces, tener herramientas, o sea, utilizar las herramientas que nosotros utilizamos usualmente para manejo de la ansiedad funcionan. Lo que dices tú, primero que todo respiren profundo, traten de racionalizar lo que les está pasando, es decir, si empiezo a tener una cantidad de pensamientos irracionales, disruptivos, disfuncionales, invasivos, entonces ustedes traten de llevarlos a, como yo les digo siempre, como si los cogieran de las patas y los volvieran a traer a la tierra, como no, espere, ya va. Entonces, un momentico, me puedo alejar, no, mantengo distancia. En muchos centros médicos estamos tomando eso, que es empezar a sellar, por ejemplo, las sillas, empezamos a tener una distancia específica para la línea, X cantidad de personas en un ascensor y eso, entonces, o sea, lo estamos como evitando, excepto para casos muy particulares, entonces digamos que hacer todo lo que se supone que nosotros podríamos hacer en una crisis de ansiedad funciona. Como te digo, funciona en qué sentido. Entonces respiren, traten de racionalizarlo y traerlo aquí a la tierra y ponerlo acá y decir, bueno, ¿cuál es mi amenaza real? ¿Qué es realmente lo que está sucediendo? Y no mi amenaza del susto de me va a pasar algo, no, sino cuál es mi amenaza real y cómo lo puedo solucionar. Traten, por ejemplo, si pueden, cuando salgan de ahí para llevar ese proceso, o sea, como para evolucionar ese proceso de ansiedad diferente, es escribirlo. Yo acuérdate que yo hablo mucho y les he hablado mucho de la bitácora de emociones, funciona muchísimo. Entonces, ¿por qué? Porque la bitácora de emociones, que es una herramienta que yo le creé a mis pacientes de muchas cositas que cogí, pero yo la particularicé y la llevé a lo que a mí creo que me funciona con ellos, y es llevarla a 3 características claves, y es primero en esa bitácora pongan qué están sintiendo a nivel emocional. Entonces, tengo susto, tengo rabia, tengo miedo, tengo angustia, estoy triste, ¿qué siento? Segundo, ¿qué siento a nivel físico? Porque yo te decía, la ansiedad, esa ansiedad de ese momento, que tú lo sabes, se siente a nivel físico. Entonces me empiezo a agitar, a tener la respiración más agitada, entonces siento que me ahogo, entonces me empieza a faltar el aire, entonces me empiezan a dormir las manos, entonces ¿qué siento a nivel físico? Y obviamente la última y el último punto es anotar en qué estaban, en qué situación estaban, para que ustedes empiecen a ser conscientes de cuáles son sus gatilladores a la hora de estar en una crisis de ansiedad, que al final todo, como te digo, funciona. Al final todo funciona como una ansiedad. Entonces, aquí, perdóname, pero están preguntando que dónde se puede conseguir la bitácora de emociones. En el perfil mío hicimos un post particular. Si van al perfil @psicóloga Paloma Carvajalino, ahí encuentran como toda la explicación. Igual creo, Dani, que yo hice un video. No, y creo que al final, yo en estos días porque hice un video de bitácora de emociones, no me acuerdo, pero he hablado tanto de eso en estos días porque eso funciona mucho. La escritura, la bitácora de emociones está muy basada en la escritura terapéutica. Entonces, esa es la razón por la cual la propongo. Entonces, lo primero es, claro que la base fundamental, Dani, es reconocer que me está pasando algo en ese momento. Entonces, reconocer que tengo un episodio de ansiedad, es decir, me está dando ansiedad por la razón que sea, pero que la tengo. Yo tengo que reconocer que la estoy sintiendo, que la estoy viviendo, que la siento en el cuerpo, que la siento en mi sistema, digamos que nervioso, que lo siento. Porque si yo hago eso y yo lo soy capaz de sentirlo, soy capaz de identificarlo y de reconocerlo. Entonces, por eso es muy importante que si lo sienten, digan como, ok, estoy teniendo una crisis de ansiedad, vamos a utilizar mi respiración, vamos a racionalizar lo que me está sucediendo, y si no me funciona, voy a aprender esto también es muy importante, Dani, es aprender a tomar distancia. Entonces decir, por ejemplo, al paciente, me regalas 5 minuticos, dame 5 minutos, ya regreso, son 5 minutos, ustedes respiran, salen, lo anotan en el celular, en la hojita, en la agenda, donde quieran, sacan eso que les está sucediendo y vuelven y regresan como, ok, ya estoy otra vez con toda mi sensación que pueden seguir, pero ya estoy un poco más digamos que clara en qué es lo que me está sucediendo. Y eso me ayuda a poderlo transitar, que es tan importante, ¿no? Porque no es como no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y cuando te das cuenta, sos la que se desmaya. Así es. Eso es. Exacto. Y ahí también quiero preguntarte, Palo, o sea, súper importante la bitácora, o sea, genial esta estrategia. Sí.
pero también, o sea, cómo identificar cuando ya pasaste el límite, ¿sí? O sea, cuando ya es necesario tener una asesoría psicológica, un acompañamiento, ¿sí? O sea, ¿cuál es la señal que te dice? Como, mira, la señal número uno que yo siempre les digo a mis pacientes, y la repito y tú me la deberías decir 520 veces, es que cuando la ansiedad empieza a volverse disruptiva y a generar disfuncionalidad en lo que nosotros llamamos el ABC, que es las actividades básicas cotidianas. ¿Por qué? Cuando yo empiezo a tener una ansiedad, empiezo a tener un trastorno ansioso que empieza a afectar mi proceso, es decir, voy a entrar a una habitación y me paralicé, no pude. Eso es un signo de alarma. Si voy a salir de mi casa y no soy capaz de salir, eso es un signo de alarma. Si yo voy a tratar de atender a un paciente y no lo logré, eso es un signo de alarma. Entonces, lo primero es eso. El primer punto que ustedes tienen que tener presente es cuando a mí se me vuelve disfuncional, cuando a mí se me vuelve disruptivo en mi vida o cuando a mí, digamos, que me empieza a afectar al punto que dejo de hacer cosas, ahí ese es el primer signo, como el primer red flag que yo tengo que tener clarísimo. Ahora, hay otras cosas que también podemos tener en cuenta, que son las que para nosotros son diferenciales en procesos patológicos, que es cuando ya voy a pedir ayuda porque esto se me está patologizando, se me está volviendo patológico, se me está volviendo como más incómodo. Yo le digo como que un malestar más incómodo. Entonces, lo primero es la frecuencia. Entonces, ¿qué tan frecuente se están presentando esos episodios en mi vida? ¿Sí? O sea, ¿qué tan seguido? Segundo, la latencia, que es la intensidad con la que esa crisis se me presenta. Entonces, cuando yo tengo una latencia muy grande, es decir, mi crisis es muy, muy, muy intensa, ese es otro punto. Y el último, que es el más importante, es el tiempo. O la recurrencia. ¿El tiempo a qué me refiero? El tiempo, o sea, la prolongación en el tiempo, en meses, en semanas, en días, que yo he venido presentando estos episodios. Entonces, si ya llevo, obviamente nosotros patologizamos después de 4, 5, 6 meses continuados, pero si yo ya veo que tengo, por ejemplo, Dani, no sé, voy para 3 semanas, un mes, 4 semanas, 5 días llorando, por ejemplo, pues esto como que no está tan normal y no hay ningún gatillador aparente. Si yo me paso del mes de una sensación permanente, eso ya es un signo de alarma. ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Nosotros usualmente cuando todo esto empezó, pues todos estábamos en proceso de ajuste. Entonces era normal que la persona llorara y que duró 15 días, 20 días llorando y que le costó ajustarse. Claro, yo ahí no me alarmo porque estamos en un proceso de ajuste y de adaptación normal. Pero si yo ya llevo 2 meses y he pasado los 2 meses de cuarentena, metida en mi casa, no quiero salir, no quiero hacer nada, no me interesa nada, pierdo la motivación, vivo con una sensación. Hagan de cuenta la ansiedad para las personas que no la han sentido nunca. Bueno, todo el mundo en la vida en algún momento, Dani, hemos sentido ansiedad, porque la ansiedad es una vaina, digamos que es como una respuesta de supervivencia del ser humano, ¿sí? O sea, es un estado que es emocional y que está en pro de ayudarnos a nosotros a la supervivencia. Entonces todos en algún punto hemos sentido supervivencia, en algún momento de la vida, por algún momento hemos sentido ansiedad. Entonces, pero para quienes no la tengan tan identificada, la ansiedad es como esa sensación de miedo, Dani, como una sensación de temor, pero uno no sabe por qué. Como que tú sientes como si algo fuera a pasar, pero no sabes qué, y entonces el sistema nervioso está como les digo yo, como si le hubieran puesto un shock eléctrico y el sistema nervioso está como así súper en alerta, pero uno dice, pero no entiendo por qué si no está pasando nada. Eso es una crisis de ansiedad, como explicaba muy coloquialmente. Entonces, por eso, Dani, es muy importante que ustedes estén pendiente qué tan seguido se están sintiendo así, qué tan seguido, qué tan fuerte es esa sensación. Clarísimo. Y obviamente hace cuánto tiempo vienen sintiendo eso, ¿no? Entonces el primer punto y clave, el fundamental, Dani, para tu pregunta es si esto se está volviendo disruptivo en mi vida, si es absolutamente disfuncional en mi vida, que no me permite hacer cosas, ese es un punto. Y el segundo, pues los tres punticos claves que trabajamos nosotros usualmente. Exacto. Aquí nos preguntan que si el miedo es lo mismo que la ansiedad. No, nunca jamás en la vida, no. Tienen funciones completamente diferentes. El miedo es un sentimiento primario, o sea, es una emoción más bien, discúlpenme, es una emoción primaria 100% y es una emoción de la cual se desarrollan cosas como la ansiedad. El miedo es la primera emoción que yo recibo. A ver,
para los que han oído toda mi lora en los webinars y todo este cuento, pues lo primero que pasa es que yo tengo un estímulo, ese estímulo genera un pensamiento, ese pensamiento genera un sentimiento, que es lo que es más prolongado, y ese sentimiento genera una emoción, que es la forma en la que se expresa eso, ¿listo? Eso es lo primero que tienen que saber. Entonces, ¿a qué voy con eso? El miedo es la forma en la que empieza a expresarse algo que está pasando que me está generando temor. Entonces, el miedo me va a ayudar a dos cosas, o sensación de huida, o sea, tomo la decisión de huyo de esto porque me da temor, o digamos que lo que hace es que yo enfrento, me prepara para lo que va a pasar. ¿Cuál es la diferencia con la ansiedad? La ansiedad no necesita. ¿A qué me refiero? La ansiedad, a ver, el miedo necesita el estímulo para estar presente, para poder emitirse. ¿Me entienden? Por ejemplo, voy a ser clara. Me llamaron de la universidad, contesté el teléfono y me dijeron, oye, es que, no sé, te estoy dando un ejemplo, entraste en periodo de prueba porque no sé qué. Este es mi estímulo y en ese instante produce miedo. ¿Listo? ¿Qué pasa con la ansiedad? En la ansiedad yo puedo estar acostada viendo televisión, leyendo un libro y me acordé de ese episodio, no estaba presente, no es un estímulo actual en este momento y ¡pum! Se dispara inmediatamente mi sensación y como mi percepción de ansiedad. Entonces eso es lo primero. Las emociones primarias usualmente responden a estímulos presentes y de ahí se derivan muchísimas otras más. La ansiedad, claro, viene del miedo, viene de la incertidumbre, pero no necesita que ese estímulo esté presente. Por eso la ansiedad es tan peligrosa. Súper. Y también nos preguntan con estos como los puntos que nos dijiste como para ya tener el signo de alarma. Alguien nos pregunta que si la crisis de intensidad sí es alta, pero digamos que en tiempo varía, o sea, como debe cumplir, digamos, todos los criterios para... No debe cumplir todos los criterios. Miren, yo siempre les digo la mejor técnica que yo les puedo dar, Dani, para eso es confíen en su instinto. Si ustedes consideran que, miren, si ustedes se están sintiendo divinamente, mejor dicho, más bien, si ustedes llevan 2 semanas de estar divinamente bien, pero por ahí de pronto aparece en la mitad de la semana una crisis de ansiedad, pero es una cosa que no pueden manejar, eso es un signo de alarma, porque es que es una crisis de ansiedad que se vuelve inmanejable. Por eso les digo que, claro, para nosotros los psicólogos y para los psiquiatras, o para las personas que trabajamos en temas de salud mental, esos 3 puntos son fundamentales para diagnosticar una patología. Por eso quiero dejar claro que esto es para nosotros. ¿Es para tenerlo en cuenta? Sí, pero la mejor cosa que ustedes pueden saber y lo mejor que ustedes pueden conocer de ese punto y que realmente los va a llevar a saber si lo tengo o no lo tengo es qué tan disfuncional o qué tan disruptivo se vuelve esa emoción, ese sentimiento, esa sensación en mi vida. Cuando eso pasa, ya estoy entendiendo como, ok, esto no está tan bien, ¿sí me entiendes? Como que esto realmente me está afectando, como les digo, al punto de voy a entrar a la cita médica y no puedo, no soy capaz porque me congelo, me empieza a dar unos nervios, empiezo a temblar, no me sale la voz. Eso es disruptivo, eso es disfuncional. Y puede que sea la primera, la segunda, la cuarta o la quinta vez que te pase en 5 meses, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces no funciona, no es tan así, eso es más para nosotros en un tema de patologizar o diagnosticar algo, pero, o sea, yo siempre se lo suelto a mis pacientes para que lo tengan presente, pero no es como como que tenga que, la regla de que tenga que ser los 3, no. Ok, bien. Y también quería preguntarte, o sea, como hay algunas estrategias en específico para abordar a la familia, ¿sí? O sea, como que tanto la familia se vuelva como un factor protector para uno como profesional de la salud, pero también uno como, pues no cargarlos de cierta forma a ellos con todo el tema. Entonces, ¿cómo pueden ambos cómo generar estrategias? Pues mira, yo siempre digo, Dani, que el conocimiento es poder. Entonces, si tú a la familia la empoderas acerca de qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas, cómo se pueda presentar la ansiedad, igual que con la depresión, igual que con el estrés desadaptativo, cuando yo empodero a las personas, es decir, a mi paciente, a la mamá, empodero al novio, empodero a la pareja, empodero a los hijos y les digo qué es lo que puede pasar y qué pueden esperar de lo que está sucediendo, pues ya los estoy preparando, estoy previniendo algo y los estoy anticipando una situación que puede ocurrir para que si ocurre, saben cómo enfrentarse a eso y no lo toman como algo muy desconocido para ellos, que es lo que puede pasar. Entonces, lo primero es darle ese conocimiento a la familia, darle ese conocimiento a las personas que están con ese cuidador, porque es que
hay algo que pasa, Dani, es que la persona que no ha sufrido de crisis de ansiedad, o las personas que no han sufrido un ataque de pánico, o las personas que no han tenido una somatización, por ejemplo, por un estrés adaptativo, les parece todo como, ay, pero ya en serio deja la bobada, es que yo no entiendo por qué llora todo el día, de verdad, qué estupidez. Perdón la expresión, pero así es. O sea, qué bobada. Yo no entiendo por qué no puede pararse y arreglarse y entonces vestirse y no, no puede. Es que créanme, mentalmente, físicamente, anatómicamente, anímicamente, químicamente, no lo logra. O sea, no lo logra. No es porque él decidió quedarse en la cama y, ay, me dio flojera, como esos días que uno dice como, ay, hoy no me quiero parar, qué pereza. No, es que realmente químicamente su cerebro no está funcionando y no responde, no responde, o sea, su química no le da para eso. Entonces, eso es lo primero que hay que explicarles, por ejemplo, es como, mira, tú tienes que entender que esto no es un tema de voluntades, eso es un tema que él no puede hacerlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos personas que se paralizan por pánico, ¿no? Que a veces es común, por ejemplo, lo que te estoy contando, voy a entrar y me paralicé a la consulta y no pude, no puede. O sea, es que no puede. Literalmente no puede. Literalmente no le da para poder moverse, no puede. Él está tratando de decirle a su pie que se mueva y que funcione y no le funciona. Entonces, si yo logro entender como, ok, esto es un tema químico, como si tú tuvieras diabetes, como si tú tuvieras un trastorno del sueño, como si tienes el colon irritable, si yo lo entiendo así, entiendo que es un tema que él no maneja y que mis ayudas tienen que ser diferentes a eso. Entonces, una forma, por ejemplo, cuando pasan esas crisis que pueden ocurrir en esta época y les puede pasar, yo he tenido médicos que son pacientes míos y ya los he tenido con ataques de pánico, entonces hay que controlarlos. Entonces, una herramienta que yo siempre les doy es acompañen el proceso, y acompañarlos no es, pero dime, pero qué tienes, pero qué puedo hacer, pero qué hago, pero cómo lo manejo, pero no, no, no. O sea, acércate a la persona y haz una única pregunta, y es, ¿cómo te acompaño en esto que estás sintiendo? Hay personas que dicen, no me molestes, déjame, dame espacio, o necesito hablar, necesito un abrazo, necesito, ¿sabes qué? Hablemos, llamemos a no sé quién. Eso depende, o sea, es muy personal. Necesito llorar, necesito gritar, necesito respirar. Eso es muy personal. Y si yo entiendo eso, o sea, si yo comprendo que yo simplemente puedo acompañar haciendo una única pregunta, ¿cómo te puedo acompañar en este momento? Entonces, dame espacio o háblame o déjame respirar acá un poquito, haz tal cosa. Si yo entiendo eso y si yo comprendo eso, puedo darle a esa persona lo que está necesitando, porque no todo el mundo funciona igual. Entonces, ese, por ejemplo, es una técnica muy buena para las familias que están acompañando a estos cuidadores. Y es cuando vean eso, cuando vean una persona muy angustiada, cuando vean una persona muy nerviosa, cuando vean una persona como anímicamente muy afectada, de verdad no vayan a querer solucionar, porque a veces esa persona no quiere solución, solo quiere o espacio o compañía, pero ahí, o sea, quédate aquí, pero ahí. Sí, o sea, no invadas, sí, déjame que cuando yo esté lista voy a salir de esto. Exactamente. Y tengo una última pregunta, Palo, y es acerca de, digamos, con los médicos que estás tratando, no sé si de pronto también te hayan hecho esta pregunta, pero es como en algunos lugares te dicen que no te sobreinformes, ¿sí? O sea, como que evita un poco el estar tanto viendo las noticias, como leyendo tanto acerca del virus. Ay, perdón, Dani, pero voy a saludar por aquí a María Camila Papagayo, colega, con la que vamos a estar haciendo un live en estos días también, que está por ahí conectada de Saber Educar. Entonces, saludos por ahí para que no se pierdan también esa época. Vamos a estar hablando de depresión infantil, Dani, que eso me parece un tema muy bueno. Perdón. Me estabas diciendo, no, dime. Entonces me estaba preguntando, o sea, digamos, ¿qué hace un médico, por ejemplo, o una persona que sí necesita estarse informando continuamente, sí? O sea, como para ver la evolución de los síntomas o qué mejores tratamientos hay, pero sí continuamente tiene sí o sí que estarse informando. Entonces, pero es que, Dani, mira, una cosa es la información científica de tengo que coger este artículo científico que llegó nuevo y lo voy a leer y lo voy a estudiar y lo voy a analizar. Voy a leer las nuevas, me llegó el informe, no sé, estoy en la Sociedad de Pediatría, por ejemplo, que aquí veo que hay un pediatra, entonces la Sociedad de Pediatría, por ejemplo, entonces voy a coger el informe que llegó a la Sociedad de Pediatría sobre los síntomas infantiles y los voy a analizar y los voy a estudiar. Eso es una forma de información.
Y otra muy diferente es el amarillismo, perdón si por acá hay periodistas, pero el amarillismo de que nos da el periodismo colombiano, lamentablemente. Mira, tú sabes, tú que estás metida en este mundo de la clínica y de la salud, y nosotros que estamos metidos en esto, sabemos muy bien, Dani, que muchas cosas han sido amarillismo mediático y terror mediático. Lo sabemos mejor que nadie. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Me entiendes? O sea, está bien que yo me instruya, que me informe y de los nuevos informes que salieron, de las nuevas cosas que salieron, eso tenemos que hacerlo. O sea, nosotros tenemos que saber cuáles son los nuevos síntomas de este confinamiento a nivel psicológico, por ejemplo, a nivel de salud mental. Para mí es clave saberlo. Pero yo te puedo decir una cosa que yo nunca, Dani, yo sí, nunca miro el noticiero. O sea, yo me entero porque de repente alguien, mi papá mandó una noticia o de repente una cosa importante. ¿Por qué? Porque eso es salud mental, porque además entonces el uno dice blanco, pero el otro dice verde, y el uno dice rojo y el otro dice amarillo, entonces uno es como, ay, ¿a quién le creo? O sea, ¿al fin qué? Entonces yo lo que les puedo recomendar de eso es, si necesitan, es decir, si para ustedes es importante porque eso hace parte de su rutina diaria, porque eso es válido, redúzcanlo a un solo medio informativo, redúzcanlo a una sola jornada en la que ustedes se informan. Entonces, yo lo voy a hacer solo a las 6 de la tarde en el noticiero de las 6, o voy a oír el noticiero a las 5 de la mañana, el de las 12 del día, el de las 7 de la noche, el de las 11 de la noche, el que ustedes quieran. Yo no lo recomiendo en la noche porque no duerme, pero eso es una decisión muy personal. Entonces, cásense con un solo medio informativo, al que ustedes como que le sigan el desarrollo, por decirlo de alguna forma, y eviten la sobreinformación de todo lo que pasa. Entonces, información en redes, los grupos de WhatsApp, el no sé qué. Entonces, no. Quédense con un solo lugar en el cual ustedes se van a informar y obviamente sean muy críticos, muy críticos. Dani de la información, es resfriado, no se van a asustar, de la información que les llega. Entonces, bueno, ¿y esto de dónde viene? ¿Esto quién me lo está mandando? ¿Viene de una persona que se toma el tiempo o viene de una persona que no tiene ni idea y simplemente replica y ya? Entonces, eso es muy importante y es ser críticos. Como te digo, Dani, primero que todo, o sea, traten de informarse de una fuente que para ustedes sea funcional. Una, por favor, no 20. O sea, los tienen todos los periódicos habidos y por haber en el celular. No, una que a ustedes les sirva, y además de eso, pues una fuente que si llega información, recíbanla y ustedes deciden críticamente qué quiero hacer. ¿Será que le paro bolas a esto o no le paro bolas a esto? ¿Será que me sirve esto que está pasando o definitivamente no? ¿Por qué? Porque la sobreinformación, lamentablemente, Dani, pues lleva a un malestar psicológico muy grande, porque es como, hagan de cuenta, como si yo abriera la cabeza y le metiera la cabeza, no tiene para dónde salir. Entonces, como, ay, no. O sea, es como si yo me sintiera abrumada, abarrotada de información. Entonces, por eso el tema es, una cosa es que el médico, por ejemplo, como dices tú, que tiene que mantenerse informado, pues vámonos a las bases científicas reales, vámonos a mi colegio, por ejemplo, al Colegio Colombiano de Psicólogos, me remito allá específicamente y ya. Y trato de estar un poco aislada del tema de la información y de los medios y de las noticias y de todo este cuento, porque eso no es bueno, ¿sabes? Eso solamente incrementa la ansiedad tan terrible en algunos momentos. Mira, por ejemplo, cuando fueron lo de los paros, el caos y el terror que se armó mediático, y al final no pasó ni la mitad de lo que se había dicho que había pasado. La mitad de lo que dijeron, sí. Exacto. Total. Sí, pues yo creo que, o sea, de cierta forma, ahorita todos nos estamos volviendo cuidadores, ¿sí? O sea, así sea desde la casa, todos tenemos como así es. y esa responsabilidad. Entonces también es como no restringirse esos momentos para sí mismos, ¿sí? O sea, como también el estar muy atentos a lo que pasa en nosotros, porque si bien estamos cuidando a otros, como tú dices, es muy importante uno estar bien para darle al otro de eso que tiene. Así es. Es que mira, Dani, yo siempre uso una analogía con mis pacientes y la uso en mi grupo focal y la uso en las charlas, y es, miren, ustedes se acuerdan los que se han subido a un avión, cuando ustedes se suben a un avión y entonces los sientan y va a arrancar el avión y les dicen, por favor, en caso de despresurización, póngase usted la máscara y después ayuda al de al lado. Eso tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque es que si yo me ayudo a mí misma, si yo me protejo a mí misma, si yo me cuido emocional, física, psicológica y psicológicamente, pues, ¿qué va a pasar? Que yo voy a estar en óptimas condiciones
voy a estar en un estado de bienestar que me va a permitir darle bienestar a esa otra persona, brindarle colaboración, ayuda, auxilio a esa persona desde mi propio bienestar. Pero si yo me estoy ahogando en penas, si yo estoy sufriendo de crisis de ansiedad, si tengo ataques de pánico y además quiero contener a mi esposo, que es cuidado, que es médico y llega todos los días con un nuevo caso de un fallecimiento, de un nuevo COVID, de no sé qué, me voy a enloquecer. O sea, primero yo voy a llegar a un punto en que lo voy a enloquecer a él y segundo me voy a enloquecer yo así, más rápido que él. Entonces, primero que todo, aquí es cuando yo resignifico la palabra egoísmo y ahí es cuando yo les digo, vuélvanse un poquito egoístas con ustedes y empiecen a pensar en ustedes. ¿Yo qué necesito para mi paz mental? ¿Yo qué necesito para mi paz emocional? ¿Yo qué necesito para mi estabilidad y bienestar físico, por ejemplo? Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito para mí? Tienen que tener momentos de esparcimiento, de ocio, de no hacer nada o de hacer todo, pero para ustedes. Solo para ustedes. Punto. Entonces, eso es fundamental. Y no restringirnos de esos momentos, que es lo que suele pasar, dejarte a ti totalmente, y eso pasa mucho en el personal de la salud. O sea, entonces sí, entonces están en la casa, por ejemplo, entonces llegaron a la casa, entonces llegó el niño, hay que pararle bolas porque nadie lo había visto, no lo hemos visto en todo el día, porque no hemos jugado con él. Yo estoy de acuerdo, hay que pararle bolas, pero el niño también puede acostarse al lado tuyo a ver muñequitos, que no se va a morir por ver media hora, una hora de muñequitos mientras tú te tranquilizas. Total. Súper. Pablo, se nos pasó el tiempo súper rápido. Tranquilos. Dani, hay una última pregunta que me parece interesante y es creo que alguien de un asesor de seguros dice que apoyo como asesor de seguros a mis clientes en este momento. Mira, lo que pasa es que en este momento yo creo que todos estamos apoyando desde nuestras capacidades de apoyo. La única forma que tenemos nosotros como asesor, en este caso lo que se me ocurre para una persona de asesor de seguros es que como que le demos tranquilidad y seguridad a las personas de que sus seguros, es decir, como las cosas, los productos que tengan con ellos, pues están, digamos que cuidados y mantenidos, así sea, así en este momento no los puedan usar, no se puedan cobrar, no se puedan sacar, no. Sí, como que lo único que nosotros podemos hacer es desde nuestra propia profesión y desde lo que nosotros hacemos y desde el conocimiento de lo que hacemos, dar un parte de tranquilidad dentro de lo posible, ¿sí? O sea, yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, como les digo, yo trabajo en un área, escogí una especialidad de la psicología compleja porque yo trabajo trastornos emocionales y del estado de ánimo, entonces como siempre les mamo gallo a mis pacientes, ustedes todos viven en crisis todo el día, entonces yo vivo todo el día con el celular en la mano con un paciente en crisis, entonces ¿qué podemos hacer? Darles un parte de tranquilidad dentro de nuestras propias, nuestro propio conocimiento, o sea, lo que nosotros pensamos que podemos aportar en nuestra profesión y desde nuestra postura, aportar ese parte de tranquilidad, porque es que al final, obviamente yo siempre lo digo, hay que entender que esas otras personas también la pueden estar pasando muy mal, que pueden estar teniendo una crisis de estas situaciones o una particularidad de estas situaciones, Dani, es que los vuelven supremamente irritables, nos vuelven absolutamente intolerantes, nos vuelven poco empáticos a veces, porque obviamente esto lo que hace es que exacerba muchas veces la empatía, pero también nos vuelve egoístas en algunos momentos porque primero yo, segundo yo, tercero yo y después el mundo, pero en un sentido negativo. Entonces, pues yo lo único que les recomiendo en ese momento es desde nuestra profesión, ¿qué podemos hacer para darle un poco de tranquilidad, para dar un parte de tranquilidad a esas personas que lo están necesitando? Entonces, yo como médico, ¿qué puedo hacer? Yo como psicóloga, ¿qué puedo hacer? Entonces, por eso es que si tú te has dado cuenta, la cuenta de nosotros se volvió literalmente al servicio de lo que pueda estar necesitando la gente. Entonces han pedido hablar de ansiedad, lo hemos hablado muchas veces, han pedido hablar de la bitácora, lo hemos hablado, han pedido hablar de sexo, hablamos de sexo, han pedido hablar de niños, hemos hablado de niños. Entonces sí es muy importante que en este punto nos pongamos más en un tema miren, ya habrá oportunidad para que nos volvamos ricos y exitosos, pero en este momento es cómo hacemos nosotros para poner ese granito de arena desde la humanidad misma, volver a la esencia de la humanidad y decir cómo puedo aportarle a alguien. A veces, así tú seas asesor de seguro, a veces esa persona solo necesita, mira, está desahogándose contigo porque no tiene con quién más, porque se le ocurrió que tú le podías ayudar y simplemente a veces con alguien decirle, oye, tranquila, yo sé, te entiendo, funciona. Entonces, ese es más mi consejo como en general, que es, ¿qué puedo hacer yo desde mi propia profesión para aportarle algo positivo al proceso, ¿no? Exacto, entonces yo creo que como conclusión creo que todos estamos en este papel de dar y recibir. Exacto.
para estar en bienestar. Eso es cierto, eso es cierto. Darle a los demás, pero también recordarnos a nosotros y no restringirnos esos espacios de bienestar, de ocio, sí, que son súper valiosos para todos. Y lo más valioso, Dani, en este momento que es muy importante es que, miren, este es un momento para empezar y esto sí ya suena muy cliché, pero es la realidad, pero este es un momento para empezar a mirarnos a nosotros hacia adentro. Nosotros estamos muy acostumbrados a mirar hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera, y no, hace mucho rato no nos paramos bolas, no le paramos bolas a nuestras emociones, no le paramos bolas a cómo nos sentimos emocionalmente, psicológicamente, y este es un punto en el que es reevaluar, obviamente, una vez más, dónde está cada profesión, ¿no? ¿Cuál es el lugar y qué papel juega? Y yo creo que esta es la oportunidad para que, por ejemplo, tú como terapeuta ocupacional o en mi caso, como que estamos como muy vinculadas a esos temas, pues al final es como retomar y enseñarle otra vez a la gente, ¿no? Como decirle, oye, hablar de ansiedad no es malo, hablar de tener depresión no es malo, tener trastornos por un estrés desadaptativo tampoco es malo. Entonces, nada, eso creo que me parece fundamental y es que la gente vuelva como a conectarse y a decir, ay, sí, tengo ansiedad y no importa, y lo puedo manejar y puedo pedir ayuda y no estoy loco ni mucho menos. Total. Palo, pues muchas gracias por aceptar esta invitación, en verdad que... No, a ti, Dani, mil gracias. Vamos a estar entonces publicando lo de la bitácora para que también los de aquí la comunidad... Y además vienen cosas súper chéveres, lo que pasa es que no nos ha dejado este COVID con Dani, no hemos podido avanzar en nada, pero vienen cosas chéveres. Van a venir cosas muy buenas. Entonces, Palo. Dani, muchas gracias. Gracias por el espacio, gracias por la invitación y espero que haya sido de gran utilidad y cualquier cosa estoy a la orden. Bueno, muchas gracias y entonces por favor sigan a Paloma en sus redes y pues también vean todo su contenido que es de mucho valor. Gracias, Dani, y también por favor espérense porque les digo, vayan a ver a Marce porque vamos a tener cosas súper chéveres y esta fundación sí que nos da de todo. Ay, el otro día hiciste un taller de pintura, ¿no fue, Dani? Que me pareció súper chévere y vayan, para los que no tienen nada que hacer supuestamente, bueno, acá les acabo de poner plan para que hagan algo. Gracias, Dani, nos vemos, chao, chao, feliz noche.